Ya estamos de regreso y por favor preste mucha atención a la siguiente información, porque la Dirección General de Servicio de Seguridad Privada ha lanzado una nueva norma para todos sus usuarios, indicando que del martes 2 al 11 de enero del año 2018, sin prórroga alguna, los dueños de empresas que brindan seguridad privada deberán presentar en la sede de la Dirección General de la Zona 8 Capitalina o enviar por correo un informe que contenga la nómina de todo el personal operativo y administrativo. Deberán tener toda la papelería personal adjunta, listado de todas las armas y municiones de uso que poseen, con las respectivas licencias y registros, inventario de las placas de identificación de sus agentes y números correlativos, así como monogramas que utilizan debidamente registrados y descripción e identificación de los vehículos de la empresa que utilizan para prestar el servicio. Además, los dispositivos de GPS que dan. Las empresas de seguridad privada tendrán los primeros 8 días hábiles del año 2018 para cumplir con esta papelería. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitará una alerta roja internacional a la Interpol con el fin de dar con el paradero del narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yanis Ochoa, condenado a 28 años de prisión por narcotráfico, quien se fugó hace 2 meses con una orden de libertad falsa proveniente de un juzgado pluripersonal de ejecución, lo que ha puesto en controversia al sistema penitenciario y a la FESI, pues según la penitenciaría, el reo recuperó su libertad legalmente. Los sindicados Frank Manuel Trujillo Aldana y Rigoberto Chacaj se presentaron al juzgado 10º para una audiencia de revisión de medidas, sindicados en el proceso denominado crédito fiscal. Ambos buscan salir de prisión, sin embargo, será una decisión del juez Walter Villatoro. Trujillo fue abogado de la empresa Aceros de Guatemala, involucrado en un caso de defraudación tributaria de 255 millones de quetzales. En la misma semana que se dio a conocer el caso de defraudación, la empresa pagó al fisco 782.9 millones de quetzales. La Procuraduría de los Derechos Humanos reporta que en el año 2017 hubo un incremento de los ataques a las unidades del transporte colectivo. Pese al leve descenso de los homicidios con arma de fuego, existen otros factores alrededor de la violencia, según lo señala un experto. Este año se incrementaron los ataques al transporte de pasajeros en comparación con el 2016, señala un informe de monitoreo hecho por la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Principalmente son usuarios, ayudantes, pilotos de mototaxi, de taxi, y al día de hoy pues se tienen 215 personas que han perdido la vida en torno al transporte público durante el año 2017. En el año 2016 se registraron 144 personas asesinadas, quiere decir que hubo un incremento a pesar de las acciones positivas que ha tenido a realizar el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Las extorsiones han abarcado otro tipo de actividades económicas como los mercados cantonales, a iglesias, colegios e institutos y hasta vendedores de la telefonía celular. 35 pilotos fueron asesinados este año, mientras que 366 personas resultaron heridas en diferentes atentados al transporte colectivo. Principalmente por el ataque directo a operadores del sistema de transporte público, o sea, pilotos y también para ayudantes, en donde han quedado muertos tanto pilotos, ayudantes y usuarios, y la otra que es en cuanto a los usuarios por oponerse a ser asaltados en unidades de transporte público. Nuevas estructuras de extorsionistas han surgido según lo recabado por la PDH. Cada vez más son los pagos ilegales que hacen los pilotos y empresarios del transporte público. De acuerdo a datos de los mismos ayudantes y pilotos de transporte de la ruta 36 y 37 que operan en la península de la Betania, ellos han indicado que tienen presuntamente 10 grupos diferentes que los están asediando constantemente. Si bien es cierto que en noviembre del 2016 tuvimos uno de los meses más bajos en violencia del año, este año se incrementó en una forma desproporcionada. Esto nos hace pensar que hay factores políticos que puedan estar incidiendo y modificando estos factores. El experto en temas de violencia agrega en su análisis que factores económicos, militares y políticos influyeron en la violencia a lo largo del 2017. Se trata de hacer ver como que la presencia sola del ejército disminuye la violencia. Y realmente cuando uno ha pedido estudios que demuestren esa efectividad, no existen. Mientras tanto, las consecuencias de la inseguridad la viven quienes hacen uso del transporte público, quienes son propensos de ser blanco de uno de los 95 asaltos diarios que reporta la PDH dentro de las unidades. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis H.
En las redes sociales, nuestros usuarios opinan respecto a este día considerado uno de los más violentos de la semana, algo que según guatemaltecos evidencia la falta de seguridad en las calles, por lo que exigen medidas más fuertes contra los delincuentes. Andrea Domínguez con las distintas opiniones. Smartphone desde 299 quetzales con llamadas ilimitadas. Tigo presenta. La mayoría de los guatemaltecos también se cuestiona quién tiene el control de las calles. Alfonso Carrera ha escrito: ese Jimmy Morales debería de preocuparse por el pueblo trabajador y honesto de Guatemala y no andar metiendo sus narices en lo que no le importa en otros países. Nuestra seguidora María Eugenia Sagastume también señaló: esto sucede por la impunidad reinante. Los asesinos saben que no van a ser aprendidos y si supieran que no escaparán a la ley, no matarían. Francisco González: las consecuencias de no aplicar la pena de muerte, pero para los señores legisladores que no hacen una iniciativa de ley para disminuir la ola de violencia. Otto Morales: pena de muerte. Manteniendo a esas lacras, el país se vuelve más pobre. Y los que dicen que Dios es el único que puede quitar la vida, están equivocados. Dios es amor, no maldad. Georgina Salazar: nos estamos acostumbrando a noticias como estas. No hay quien frene la inseguridad, quien termine la pobreza, quien combata la corrupción, etc. Solo reina la anarquía. Finalizamos con el comentario de Elder Castañón, quien escribe: ya basta de tanta tolerancia. Tenemos un presidente inepto que no sabe cómo controlar al país y unas autoridades asustadas que se preocupan más por los delincuentes que por la gente trabajadora y honrada que son humillados. Para ver todos los detalles y el video de cómo los pandilleros amedrentan a las mismas autoridades en Villanueva, los invitamos a que visiten nuestro portal guatevision.com. Fue un gusto acompañarlos. Tengan buena noche. Smartphone desde 299 quetzales con llamadas ilimitadas. Tigo presentó. De acuerdo con cifras oficiales, el 2017 se convirtió en el año más violento en México, según reportes de los últimos 20 años, con 23.101 homicidios de enero a noviembre. Según expertos, el aumento de la violencia se explica por la corrupción, la debilidad de los policías y la fragmentación de los cárteles de la droga. Tan solo en octubre se alcanzó una cifra récord con 2.380 asesinatos, convirtiéndose en el mes más violento desde que se llevan estos registros hace 2 décadas. Según expertos, entre las causas de la creciente violencia está la fragmentación de los cárteles de la droga en células cada vez más pequeñas. El ajuste tan drástico que han tenido las organizaciones criminales en los últimos 3 años en México, la aparición de nuevos grupos criminales, la disolución de otros y la gran pugna que está empezando a notarse en estados del país, en regiones del país donde había relativa paz, por la captura y extradición de Joaquín Guzmán a los Estados Unidos. En 2006, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra el narcotráfico, que detonó la violencia en varias partes del país. Analistas estiman que se debe combatir la corrupción y desmantelar las redes de poder político y criminal. Mejorar el sistema de justicia, combatir la corrupción, ser muy duros con los políticos que ayudan a los criminales. Muy duros es hacerles juicios fuertes, con jueces buenos y no pactando con ellos las sentencias, porque en México la narcopolítica y la política influyen mucho en el poder judicial. Expertos también señalan la debilidad de las policías municipales y estatales como una de las razones detrás del repunte de la violencia. El Congreso mexicano aprobó hace unos días la Ley de Seguridad Interior, que busca cubrir un vacío legal de más de 10 años generado por la ofensiva militar antidrogas. Sin embargo, la ley provocó polémica en organizaciones de derechos humanos que aseguraron que la norma busca militarizar el país.
Corte comercial y más adelante tendremos los detalles del frente frío que se espera ingrese a nuestro territorio el fin de semana. Ya regresamos con esto y más.